Hola, saludos, bienvenidos al programa Perdigón Opina, donde estaremos haciendo análisis de temas nacionales e internacionales. Hoy estaremos hablando y respondiendo al interrogante: ¿es posible la transición en Venezuela? ¿Será a través de las elecciones del 2024? ¿Será a través de un golpe de Estado? ¿O a través de una gran presión social que lleve al presidente a la renuncia? ¿Que el presidente decida hacer una transición o quienes lo rodean decidan hacerlo? Eso lo estaremos respondiendo y analizando, buscando una aproximación a la verdad, porque verdad absoluta no existe. Y apóyanos para que podamos seguir grabando estos análisis que estamos haciendo sobre temas nacionales e internacionales. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Perdigón, de profesión politólogo, analista del entorno y de datos. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Venezuela está en una gran crisis, una crisis estructural que tiene sus antecedentes. Todo esto pudiéramos decir que comienza cuando el presidente que se atreve a plantear un cambio del modelo rentista al modelo productivo, al modelo liberal, que fue Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, quien trató de hacerlo, quien fue electo en 1988 y quien comenzó la presidencia de la República en 1989. Por supuesto que no lo dejaron. Había un gran malestar social. Los presidentes anteriores a Carlos Andrés Pérez no se atrevieron a realizar los cambios que necesitaba el país. En ese entonces estaba sufriendo una crisis económica por la caída de los precios petroleros y había que hacer un cambio. Y quien se atrevió a plantear cuál era el cambio fue Carlos Andrés Pérez. Pero no lo dejaron, no pudo hacerlo. Había malestar social que se expresó incluso en la explosión social de febrero de 1989. Recién agarraba Pérez la presidencia de la República y se manifiesta con el estallido del 27 y 28 de febrero. Eso comenzó a generar una gran inestabilidad en el país. Luego, en el 92, se da la intentona golpista del 4 de febrero y la del 27 de noviembre, que no lograron sus objetivos. Incluso uno de los protagonistas, que fue Hugo Chávez Frías, lo manifestó que por ahora no habían logrado los objetivos. El 4 de febrero. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Ahí se inicia Chávez como una figura y se comienza a posicionar como un candidato extrapartido, comienza su carrera política y comienza la crisis institucional en el país. En el 93 sacan a Carlos Andrés Pérez por conspiración, no salió por las intentonas golpistas que lo habían tratado de sacar del poder porque las Fuerzas Armadas estaban muy cohesionadas con el gobierno y no lograron los objetivos. Ahí quien logró posicionarse y que más adelante va a lograr los objetivos por la vía institucional, por la vía democrática, va a ser Hugo Chávez. No les gustaron los cambios. Muchos empresarios que tenían una relación directa con el gobierno y que sintieron que le tocaron sus intereses cuando Carlos Andrés Pérez comienza sus reformas económicas a través del Gran Viraje, eso no le gustó a una minoría. Incluso a algunos dueños de medios de comunicación le conspiraron y se fue creando un clima de antipolítica. Cuando Chávez hace la intentona golpista, allí comienza a posicionarse y a sintonizar con esa antipolítica que se había comenzado a generar por la misma conspiración que le habían hecho a Pérez. Porque a Carlos Andrés, incluso integrantes de su propio partido comenzaron a conspirarle. No recibió el apoyo de las autoridades de su partido para la época. Los planes de empleo, los planes de finanzas no se los aprobaron y Venezuela perdió la gran oportunidad de modernizar su economía y de concretar los cambios. Uno de los errores de la democracia fue permitir y perdonar los atentados a la democracia. Nosotros consideramos que los atentados a la democracia no se deben perdonar. Carlos Andrés comenzó a gobernar con ministros que no eran de partidos políticos, sino que eran especialistas en determinadas áreas. Y por eso le llamaba el Gran Viraje, porque era necesario hacerlo. Sobre todo modernizar la economía de Venezuela era fundamental, sanear la economía
que la habían comenzado y llevaban un buen rumbo, pero no lo dejaron. Incluso dentro de la misma conspiración que le hacen, logran sacarlo es a través de un juicio que le arman y lo sacan de la presidencia en 1993. Uno de los grandes cambios que realizó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno fue iniciar el proceso de descentralización, que se escogieran a través de elecciones los gobernadores y los alcaldes en Venezuela. Ese fue un proceso extraordinario porque se comprendió que el Estado centralizado estaba en crisis y que había que buscar de descentralizar el poder. Los alcaldes, como el órgano más cercano al poder, porque el Estado centralizado estaba embotellado con tantos problemas. Todo se resolvía desde Caracas. Y el gobierno de Pérez inicia y comprende que hay que cambiar esa estructura centralista, que todo es de Caracas, y que tiene que comenzar la descentralización y que había que darle poder y autonomía a las alcaldías y a las gobernaciones. Eso creó un gran malestar porque antes el que escogía a los gobernadores era el presidente. Todos los gobernadores iban a ser del partido Acción Democrática y en Acción Democrática aspiraban que todos fueran sus gobernadores. Eso no les gustó mucho a un sector importante que controlaba al partido blanco, porque ahora era el pueblo que elegía a los gobernadores. Eso fue un gran avance para la democracia, para nosotros los venezolanos, porque todo ese gobierno que se había conformado desde Caracas, todo centralizado desde Caracas, estaba sufriendo una gran crisis. Y parte de buscar de resolverla era eso. Y es un gran retroceso que nos ha tocado vivir hoy de los venezolanos, porque ese gran avance que se logró con Carlos Andrés Pérez de pasar a la descentralización, porque incluso la misma constitución que propone Chávez y que aprueban, que es la que tenemos actualmente, habla es del Estado federal descentralizado. Y hoy en día lo que tenemos es un Estado que lo que ha ido es concentrando más el poder y donde han existido una serie de contradicciones con la misma Constitución, porque si revisamos, aquí no estamos ante un Estado federal descentralizado. Más bien se ha concentrado más el poder hacia el presidente de la República. Es un error porque es más fácil que un ciudadano busque a un director de una alcaldía o ubique a un alcalde para solucionar un problema de su comunidad o un problema personal que ubicar un ministro en Caracas. Esa es una configuración del Estado venezolano que nosotros tenemos que hacer valer y que tenemos que buscar siempre de descentralizar, no descentralizar. Y hasta que se dan las elecciones, luego del segundo gobierno de Caldera, continúa la crisis económica, se acentúa la crisis institucional, la crisis del Estado venezolano, cómo evoluciona la antipolítica. El mismo Rafael Caldera más adelante gana con el movimiento Convergencia, con una propuesta incluso antipolítica, viniendo de la política, fundador de la democracia, del partido COPEI, y funda un movimiento conocido como Convergencia y popularmente se le llamaba el Chiripero. Luego de eso sale de la cárcel Hugo Chávez Frías, lo sacan, le hacen un sobreseimiento y Chávez sale a recorrer todo el país y comienza a hacer política. Eso estamos hablando del año 94. En el año 98, Chávez, candidato presidencial, logra la presidencia de la República, triunfa. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque tenemos que ver de dónde viene esta gran crisis estructural que hemos tenido los venezolanos y que estamos viviendo. Tenemos que ver las raíces de dónde viene. Vamos a observar que Chávez, cuando llega al poder, no tuvo la resistencia de parte de los demócratas, de lo que se había fundado en la democracia, de esas instituciones, porque, por ejemplo, cuando él comienza la constituyente, que llama una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, que es la que está actual, la constitución de 1999, porque estaba la del 61. Incluso cuando se juramenta en el Congreso de la República, que era el presidente del Congreso Luis Alfonso Dávila, y el presidente de la República era Rafael Caldera, quien le estaba entregando el poder al nuevo presidente, que era Chávez, dijo que juraba ante esta moribunda Constitución de 1961. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo
que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Eso tampoco se debió permitir, porque tiene que haber un respeto a la Constitución, más cuando son gobiernos que son electos por el pueblo, y en un sistema democrático, en el modelo de gobierno democrático, que es el mejor gobierno que hay. No se puede permitir eso, y eso se lo permitieron. De la Asamblea Nacional Constituyente, pero no es tanto que se forme la constituyente para redactar una nueva constitución, sino que se cometen algunos abusos buscando detener el poder absoluto, que eso en democracia no puede ocurrir, que el presidente tenga todos los poderes, pero se lo permitieron a Chávez. Unos hicieron resistencia y otros no. Por ejemplo, no se podía permitir cuando Cecilia Sosa renuncia y disuelve la Corte Suprema de Justicia, antes que se aprobara la Constitución, pero es que aún aprobándose la Constitución Nacional nueva, la de 1999, tenía que seguir siendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para la época, que hoy se llama Tribunal Supremo de Justicia, tenía que seguir siendo Cecilia Sosa, porque el procedimiento era aprobar, primero redactar la Constitución, luego aprobarla, luego ir a unas elecciones, porque incluso la Constitución se aprueba a finales de 1999, las mega elecciones donde todos los poderes tenían que relegitimarse, había que escoger otra vez a los poderes, hasta que no se escogieran los poderes, seguía siendo la misma, de la misma Corte Suprema de Justicia, y tenía que seguir siendo el mismo Congreso de la República. Se crea una crisis institucional que la maneja la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco se debió permitir el Congresillo. El Congresillo, que era una comisión legislativa que se creó, porque la Constituyente lo primero que tenía que hacer era redactar la Constitución, luego que el pueblo aprobara la Constitución, había que esperar para hacer el cambio de poder, el cambio del poder legislativo, porque incluso en el poder legislativo era donde se tenían que elegir los nuevos magistrados. Y eso no se hizo así. La resistencia no fue contundente. Incluso Capriles, Enrique Capriles, el presidente de la Cámara de Diputados, y era el vicepresidente de la República, porque el presidente era Luis Alfonso de Ávila, que fue electo por el movimiento MBR, Movimiento Quinta República, pero allí no observamos una lucha contundente, una resistencia hacia eso. Había un gran malestar que luego se manifiesta el 11 de abril del 2002, había descontento social, había un clima de mucha conflictividad, de mucha confrontación, que habían dividido el país con el odio, se caracterizó por una gran polarización todos esos años, hasta que eso tiene un detonante, que es el 11 de abril del 2002. Son 25 años de errores políticos que no han permitido que Venezuela transite hacia una democracia plena, hacia una democracia liberal, como lo establece la Constitución vigente y como lo señalaba incluso la Constitución de 1961. Y la actual contiene lo que es una democracia plena, que es lo que necesitamos los venezolanos. ¿Y cuáles fueron los errores que no permitieron que se desarrollara esa democracia plena? 11 de abril del 2002, cuando hay una conmoción nacional, donde hay disturbios, donde hay protestas, donde hay personas asesinadas, eso crea una conmoción nacional, donde incluso le solicitan los militares la renuncia, que es lo que nos dijo el general Lucas Rincón, que Chávez había aceptado la renuncia, cuando dijo la cual aceptó, se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. Se crea un vacío de poder, instalan un gobierno, que era un gobierno que no tenía sustento constitucional, y adicionalmente llega ese gobierno y hace un decreto conocido como el Decreto Carmona, donde disuelve la Asamblea, cambia el nombre de la República, sin cumplir con los parámetros constitucionales. Eso llevó al error del Decreto Carmona, porque ya habían logrado sacar a Chávez. Chávez estaba fuera del poder. Según Lucas Rincón, Chávez había renunciado y la Constitución era muy clara. Allí están los mecanismos, no se cumplieron. Era convocar en 30 días las elecciones. El vicepresidente de la República, que en esa época era Diosdado Cabello, era el que tenía que asumir la presidencia. Pero como Diosdado no estaba, había un vacío de poder, había un conflicto a nivel de los mismos militares, porque los militares son los que le piden la renuncia a Chávez. Por supuesto que Vázquez Velasco, que era el comandante del ejército,
Cuando lanzan el decreto Carmona, él lo que tenía que salir y decir, bueno, ustedes cometieron un error porque eso es anticonstitucional, aquí tenemos que convocar a elecciones a 30 días, convocar al TCJ y convocar a la Asamblea Nacional para resolver y buscar el mecanismo constitucional para seleccionar quién era el nuevo presidente de esa transición de 30 días y convocar a elecciones 30 días. Pero Vázquez Velasco lo que hizo fue llamar a algunas asambleas en los cuarteles, lo que hizo fue complicar más las cosas y no fue determinante. Que Vázquez Velasco lo que tenía que decir, ustedes con el decreto Carmona se equivocaron y aquí hubo una conmoción nacional donde renunció el presidente, entonces aquí llamamos a elecciones a 30 días, que se reúna la Asamblea Nacional y el TCJ y se pronuncien sobre los mecanismos constitucionales que señala nuestra Constitución de 1999. Eso no se hizo. Determinan que Chávez vuelva al poder, incluso Baduel era uno de los que exigía desde Maracay que Chávez volviera al poder en el batallón de paracaidistas, y Chávez vuelve. Lo que no pensaron los militares y los que cometieron esos errores, porque eso era un decreto anticonstitucional. Incluso en el caso del 11 de abril, nosotros vamos a observar que allí se cometieron esos errores. Unos por ambición desmedida, otros por rabia, otros por odio, dejaron su conocimiento a un lado, porque era un decreto totalmente anticonstitucional y eso no podía ser. Era un decreto contrario a lo que es la democracia, y quien es demócrata siempre tiene que actuar como demócrata, respetando la Constitución, las leyes y auspiciando la división de poderes y que se cumpla el marco constitucional. Por un momento de rabia, de ambición desmedida, no se pueden votar los ideales, los valores democráticos. En ese momento se cometió ese error cuando logran sacar a Chávez y los militares deciden devolver a Chávez, olvidándose que Chávez, después de pasar por ese momento, venía con sed de venganza. Y así lo hizo. Y el mismo Fidel Castro le dijo, te lo dije, que si no hacías los cambios estructurales, tu vida corre peligro. Y te van a tumbar. Y allí Chávez comenzó con las misiones, comenzó con los cambios, con las leyes habilitantes. Los que son de pensamiento democrático nunca pueden estar de acuerdo con la concentración del poder, porque con las leyes habilitantes se asumía incluso el poder legislativo. Y continuaron los errores. El 11 de abril del 2002 se cometieron muchos errores. Los demócratas siempre tienen que actuar bajo el marco de la Constitución, bajo los principios y valores democráticos. Y eso no se pueden votar por una rabia, por el odio, porque la democracia la tenemos que defender y la tenemos que practicar en todas las instancias. Y allí observamos un decreto anticonstitucional, un decreto no democrático, porque ese vacío de poder que había allí, había que llenarlo como mandaba la Constitución Nacional. Y los militares también se equivocaron, porque si Chávez había renunciado, no tenían por qué permitir que Chávez volviera al poder. Al contrario, Vázquez Velasco, en vez de estar llamando a asambleas en los cuarteles, lo que tenía que decir era, ustedes los que Carmona y su gobierno que instalaron, anunciaron un decreto inconstitucional. Aquí ustedes se equivocaron. Esa no era la vía. Por supuesto, hay un vacío de poder porque tampoco estaba el vicepresidente de la República. Había una gran conmoción nacional, habían disturbios, disparos, asesinatos, y mucha gente se escondió ese día y había un vacío de poder. Le correspondía a los militares señalar y decir, ustedes se equivocaron con el decreto Carmona y usted renunció, porque nosotros le pedimos la renuncia y usted renunció, entonces aquí lo que le hacemos es un llamado a que se instale la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia y se estudie el mecanismo y comience la transición constitucional, como dice la Constitución, para escoger al presidente de la transición y en 30 días se realicen las elecciones. Eso era lo que tenían que hacer. Y se les olvidó que cuando Chávez volvió, después de todo lo sucedido, venía con sed de venganza.
Y por supuesto con la asesoría de Fidel Castro, quien le dijo, te lo había dicho que tenías que cambiar todas las estructuras, tenías que hacer un cambio total, tenías que tener control de todo, porque si no, te vuelven a tumbar, incluso puedes salir muerto del poder. Allí Chávez comenzó con las expropiaciones, las misiones, con quitándole la autonomía al Banco Central, la destrucción del Bolívar, y comenzó a tener más control y más poder. Y la oposición cometiendo errores, como el de pensar que Chávez no iba a cambiar a los militares, cuando estos cometen incluso el error de presentarse en la Plaza Altamira y prácticamente quedaron excluidos. Fue un error pensar que los militares iban a volteársele a Chávez cuando ya él había cambiado toda la estructura militar. Y aún un error mayor fue soñar y pensar que los militares se le podían voltear al gobierno. Después del 2002, todas las acciones que realizaron pensando que los militares se podían voltear, eso era un sueño, era una fantasía, porque ya había ocurrido. Y cuando regresa el 13 de abril Chávez al poder, inicia los cambios. Pensar bien las cosas, porque aquí ya era Chávez utilizando el arte de la guerra que lo manejaba muy bien, y quienes diseñaban la política de la oposición también tenían que pensarlo. Ya esos militares que venían de formación democrática, de formación institucional, comenzaron a ser dados de baja, a ser perseguidos, cambió toda la estructura militar. Entonces, presentarse en la Plaza Altamira fue un error. El paro general fue otro error, tratando de repetir a través de la presión social que los militares se le voltearan al presidente. Eso fue un gran error. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Perdigón Opina, donde seguiremos haciendo análisis sobre temas nacionales e internacionales. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle me gusta. Nos vemos el domingo. Muchas gracias por sintonizarnos. El próximo domingo a las 10 nuevamente estaremos realizando un análisis sobre un determinado tema de interés nacional e internacional. Gracias. Feliz día.